¿Y si Snape no hubiera cambiado de bando? Esto va a estar bien interesante. Snape es uno de los personajes más importantes de la serie de Harry Potter. Fue el hombre que le comunicó la profecía a Voldemort. El hombre que estaba a cargo de guardar secretos lo suficientemente poderosos como para decidir el final de la guerra. El hombre que protegió al hijo de la mujer que amaba, aunque ese muchacho lo odiaba. Y quizá lo más importante, fue el hombre que eligió la misión por encima de la redención. Sabía que la historia nunca lo perdonaría. De hecho, su papel en Harry Potter es tan profundo que es difícil imaginar la historia sin él. Muchísimos momentos importantes en la saga dependen de Snape, ya sea de una forma u otra. Y todo esto puede hacer que la pregunta de que no hubiera cambiado de bando se vuelva más interesante. Porque si Snape nunca hubiera decidido eso, si nunca se hubiera puesto en contra de Voldemort, la historia que conocemos no existiría. Hoy vamos a intentar desenvolver todo este enorme fanfiction y echaremos un vistazo a dónde iría la historia con este marco hipotético. Usaré mis mejores conocimientos en este sentido, pero se vale no estar de acuerdo. Si quieren compartir alguna opinión, allá en los comentarios ya saben que los leo constantemente. Sin más, comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de perdernos en este enorme what if, vamos a anclarnos a lo que existe en el canon. Snape muere con su corazón en el lugar correcto, pero es importante recordar que nunca fue el héroe convencional. Desde el principio su lealtad no fue guiada por una clara sensación de lo que está bien y mal, sino por un apego, saber a dónde pertenecía, algo que le diera propósito. De joven, Snape fue llamado por las artes oscuras, no por curiosidad, sino porque le ofrecieron poder, identidad y control en un mundo en el cual no tenía mucho de esas cosas. Se sentía indefenso. Se acercó hacia ideologías que le prometían fuerza, reconocimiento y venganza contra la sociedad que lo había humillado e ignorado. Para cuando se fue de Hogwarts, Snape no era un participante pasivo, era alguien radical, muy duro emocionalmente, dispuesto a servir a la causa de Voldemort. Se alineó con el Señor Tenebroso no porque entendiera lo que representaba Voldemort, sino porque ese mundo le ofrecía una sensación de pertenencia, una forma de convertir su amargura en algo con propósito. Pero cuando sus acciones y la causa con la que se alineó dieron la vuelta, de pronto amenazaron a la mujer que había amado. Snape se vio obligado a enfrentar las consecuencias del mundo al que había decidido servir. Esto nos lleva a la profecía de Sybil Trelawney. En 1980, la ahora profesora de adivinación de Hogwarts estaba haciendo su entrevista para el puesto, cuando de pronto entró en trance. En ese trance, Sybil habló de un muchacho que nacería a finales de julio, que tendría el poder para vencer al Señor Tenebroso. Aquel con el poder para vencer al Señor Tenebroso se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces. Nacerá al final del 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno deberá morir a manos del otro, porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Aquel con el poder para vencer al Señor Tenebroso nacerá al final del 7º mes. Esta profecía fue la que puso a la familia Potter, James, Lily y Harry, en una posición difícil. Debieron ocultarse porque su hijo Harry cumplía con los criterios. Nació a finales del 7º mes. Si nunca hubieran escuchado la profecía de Sybil, quizá nunca se hubieran ocultado, pero desafortunadamente para los Potter, Snape, quien era un mortífago, los estaba espiando, y no le llevó mucho tiempo compartir esta información a Voldemort. Entonces Voldemort, quien sin duda iba a buscar al muchacho que lo iba a vencer, empezó a tramar unos planes. Se preguntarán por qué Snape, quien amaba a Lily Evans, le daría la profecía a Voldemort. Sabía que pondría su vida en riesgo. La respuesta corta es que no entendió lo que escuchaba. Snape solo escuchó la primera parte de la profecía. No la interpretó de ninguna manera importante. En ese momento no tenía ninguna razón para conectarla con Lily. Harry y Neville todavía no habían nacido. Snape no estaba al tanto de que Lily estaba embarazada siquiera. Para él, esto era información que debía compartir, no una sentencia de muerte para la persona que más le importaba. Cuando se dio cuenta de que la profecía se refería a Lily, entró en crisis. Desesperadamente buscó a Dumbledore en la cima de una colina. El encuentro lo vemos a través del pensadero con Harry. En este momento, Snape estaba apoyando las atrocidades de Lord Voldemort. Era un asesino, un traidor, un mentiroso, alguien que rompió la confianza de todos los que habían confiado en él. Pero, mientras más ve Harry,
más puede entender la posesión de Snape. Superado por la culpa porque puso a Lily en peligro, Snape no tiene otra opción salvo acudir a Dumbledore, el único mago lo suficientemente poderoso como para oponerse a Lord Voldemort y proteger a Lily. Por supuesto que Snape no sabía que Dumbledore fracasaría al proteger a la mujer que amaba, pero en ese momento se mostró vulnerable y confió en él. La profecía, la predicción, Trelawney. Sí. ¿Cuánto le dijiste a Lord Voldemort? Todo. Le dije todo lo que oí. Por esa razón, él piensa que es Lily Evans. La profecía no se refería a una mujer. Habló de un muchacho que nacería a finales de julio. Ya sabe a lo que me refiero. Piensa que es su hijo. Él la va a casar, los matará a todos. Si significa tanto para ti, seguro Lord Voldemort le perdonará la vida. ¿Podrías pedirle piedad a la madre a cambio del hijo? Ya se lo he pedido. Me das asco, dijo Dumbledore, y Harry nunca había escuchado tanto desprecio en su voz. Snape se encogió un poco. ¿No te importan entonces las muertes de su esposo y su hijo? ¿Pueden morir mientras tú obtengas lo que quieres? Ocúltelos a todos entonces. Manténgalos a salvo, por favor. Y este es el momento importante para Snape, el momento en el que cambia de bando y se compromete no con una causa ni con una ideología, sino con una consecuencia. Desde ese momento, Snape se convierte en el recurso más peligroso y valioso de Dumbledore. Regresa con Voldemort como un espía, ingresa a Hogwarts y pasa el resto de su vida sirviendo a los buenos como agente doble. Pero, ¿y si nunca hubiera visto a Dumbledore en esa colina? Ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. En primer lugar, tenemos que entender por qué. Si Snape decide no compartir toda esta información con Voldemort, o nunca cambia de bando, ¿qué nos dice eso sobre el personaje? Para mí, solo hay dos posibilidades. La primera es que, aunque Snape amaba a Lily, simplemente creía, quizá de manera ingenua, que Voldemort la salvaría si se lo pidiera. Para ser justos, Voldemort sí le ofreció a Lily la oportunidad de hacerse a un lado en la historia actual. Lo sabemos porque explícitamente le dice que se aparte antes de matarla. Pero ese es el problema con este escenario. Si Snape amaba a Lily, y la falta de participación de Snape llevaría a la muerte de Lily, entonces esa muerte lo quebraría. Voldemort habría asesinado a la única persona que le importaba. Eso podría llevarlo a apartarse. De una u otra forma, siento que esta parte hipotética se colapsa bajo su propia lógica. Snape quizá cambiaría de bando solo más adelante. Supongo que es posible que, como ya no tendría nada que perder, podría quedarse con Voldemort, pero se siente poco probable. La segunda y más oscura posibilidad, pero también poco probable, es que Snape decida no reunirse con Dumbledore porque ya no ama a Lily. Y si bien esa idea es difícil de creer, hay algunas verdades que son difíciles de aceptar. No estaban en un buen momento. Lily había apartado a Snape de su vida años antes. Dejaron de hablar en el colegio, se separaron, Lily se casó con James Potter, el hombre responsable de la humillación, rivalidad y resentimiento de Snape, y lo más importante, su bravucón de la infancia. Desde la perspectiva de Snape, Lily no solo siguió adelante con su vida, eligió el mundo que lo había rechazado. Y se siente que es completamente posible que con el tiempo esa distancia emocional haya erosionado los sentimientos que tenía, que los haya reemplazado no con indiferencia, sino con amargura. Entonces, sospecho que si el apego ya no existía, si Snape no se sentía personalmente atado a Lily, entonces no habría nada lo suficientemente fuerte como para alejarlo de la causa de Voldemort. Rowling hasta confirma que cuando Snape y Lily se separaron por primera vez, Snape genuinamente puso como prioridad a los mortífagos por encima de ella. No es difícil imaginar que se haya inclinado aún más por ellos. Esa es la tragedia de Snape. Si le hubieran dado la oportunidad otra vez, no se hubiera convertido en mortífago. Pero como muchas personas vulnerables e inseguras como Colagusano, deseaba pertenecer a algo grande y poderoso, algo impresionante. Quería a Lily y a Mulciber también. Nunca entendió la aversión de Lily. Él estaba tan cegado por su atracción por el lado oscuro que le pareció que Lily pensaría que sería impresionante que se convirtiera en mortífago. Continuemos con este segundo parámetro. Snape ya no está enamorado de Lily. Vamos a que caigan los dominos. La primera cosa que hay que considerar es el asunto de la profecía. Ya no existe la misma intervención. Nadie va rápidamente a la casa del Valle de Godric. No hay un encantamiento fidelio. No hay un guardián del secreto elegido bajo extrema presión. En el canon la profecía no solo existe, sino que está manipulada. La culpa de Snape, su desesperación y su renuncia al bando de Voldemort cambian cómo se desarrollan los eventos, pero en esta línea temporal nada de eso sucede.
Snape escucha la profecía, la comparte con Voldemort y, lo más importante, no intenta suavizar las consecuencias. La profecía sigue siendo algo condicional. No nombra a Harry Potter ni garantiza la derrota de Voldemort, solo describe una posibilidad, una que Voldemort empodera al actuar al respecto. Los Potter ya estaban en el radar de Voldemort. James y Lily lo habían desafiado 3 veces antes de que existiera la profecía, pero sin la renuncia de Snape, Dumbledore no tiene razón para creer que están en un peligro inmediato, ni que Voldemort ha elegido su siguiente objetivo. Debido a eso, es poco probable que los Potter ejecuten bastantes medidas de protección y muy extremas. El Valle de Godric se mantiene como un hogar en lugar de una casa de seguridad. Además, Voldemort no ataca de inmediato, pero no espera demasiado. Si no hay encantamiento fidelio ni ubicación oculta por descubrir, el retraso que existe en el canon simplemente no está. Una vez que Voldemort elija a los Potter como su blanco preferido, el camino es bastante directo. En lugar de ocultarse durante meses y buscar, la línea temporal se comprime. En algún momento a finales de 1981, muy probablemente antes del 31 de octubre, quizá semanas o hasta meses antes, Voldemort va al Valle de Godric para enfrentarse a los Potter. Cuando esa confrontación ocurre, hay varias diferencias en esta línea temporal. Cada una viene de la decisión de Snape de mantenerse leal a Voldemort, lo cual podría llevar a consecuencias desastrosas. Lo más importante, el hecho de que no se le pidió a Voldemort perdonarle la vida a Lily. Entonces, no tiene ninguna oportunidad para que se active la magia del sacrificio protector. En el canon, ese momento importa más de lo que algunos piensan. Voldemort le ofrece a Lily la oportunidad de vivir porque alguien más se lo pidió. Cuando se niega, no es solo valentía, sino que es un acto voluntario. Forzó la puerta, hizo a un lado la silla y las cajas apiladas una sobre otra con un movimiento de su varita. Y allí estaba, con el niño en sus brazos. Al verlo, puso al bebé en la cuna tras ella y abrió sus brazos, como si eso ayudara, como si quisiera ocultarlo. Esperaba que la eligieran a ella en su lugar. «A Harry no, por favor, a Harry no». «Hazte a un lado, muchacha tonta. Hazte a un lado ahora». «A Harry no, por favor, mátame a mí en su lugar». «Esta es mi última advertencia». «Harry no, por favor, piedad, piedad. Harry no, Harry no. Haré lo que sea». «Hazte a un lado, muchacha». Pudo haberla hecho a un lado, pero parecía más prudente acabar con todos. La luz verde iluminó la habitación y cayó como su esposo. Y ese es el detalle, la decisión de dar su vida voluntariamente para salvar a su hijo activa el sacrificio protector que se ata a Harry. Pero en esta línea temporal esa decisión no existe. A Lily no le dan la opción de apartarse, y sin una decisión no hay consecuencias en cuanto al sacrificio y la magia. Por esta razón, James no se sacrificó de la misma manera. A él no le ofrecieron la oportunidad de vivir. Su muerte fue trágica, pero no tuvo el mismo peso en términos mágicos. Tu madre murió para salvarte. Si hay algo que Voldemort no puede entender es el amor. No se dio cuenta de que el amor tan poderoso como el de tu madre deja una marca, no una cicatriz ni algo visible. El haber sido amado tan profundamente, incluso si la persona que nos amó ya no está, nos dará cierta protección para siempre. ¿Qué significa eso? Básicamente, que el encantamiento protector que salva a Harry en la línea temporal original no existe. Por lo tanto, Lily, James y el más importante, Harry, mueren en el proceso. La profecía no se cumple, no porque fuera incorrecta, sino porque no se cumplieron las condiciones específicas para que se pusiera en contra de Voldemort. El potencial termina en el momento en el que el muchacho que se describe es asesinado, antes de poder cambiar el curso de la guerra. Si no hay niño que vivió, no hay colapso súbito del poder de Voldemort y la primera guerra mágica no termina en 1981. Sigue adelante, sin el momento que retrasó a Voldemort. Entramos a la era más oscura de la historia de la magia. Seguro todos podemos imaginar la gran cantidad de destrucción en un mundo en el cual Voldemort no perdió su impulso. Pero antes de explorar eso más a fondo, hablemos de lo más importante, la profecía, específicamente si representa el destino o una posibilidad, porque no podemos crear una fanfiction que involucre a la profecía sin hablar de esto. En el mundo mágico, las profecías son una profecía extraña. Existen, se regraban y se vuelven realidad. Ese hecho ha llevado a muchas personas a creer que las profecías son inevitables, pero si ese fuera el caso, entonces todo este what if sería redundante. Voldemort sería destruido y Harry sería quien lo habría vencido, sin importar cómo se desarrollaran los eventos. En esta línea temporal alterna, ese resultado contradiría todo lo que sabemos,
porque las condiciones que llevaron a la caída de Voldemort ya no existen. El momento que creó al niño que vivió no ocurre. Pero este es el punto. Las profecías solo ganan poder cuando alguien decide actuar al respecto. En la serie, Dumbledore le explica a Harry que no todas las profecías del Departamento de Misterios se cumplen, y que muchas están intactas. En otras palabras, la profecía no determina la realidad, nos invita a ella. Si Voldemort no hubiera escuchado de la profecía, ¿se hubiera cumplido? ¿Hubiera significado algo? Por supuesto que no. ¿Crees que cada profecía en la sala de las profecías se ha cumplido? Pero esta es la paradoja. En ambas líneas temporales, Voldemort cree que la profecía aplica a él. Cree que él nombra a su igual y él cree que amenaza su poder. En ambas líneas temporales actúa de la misma manera, va a matar a Harry, así que en teoría la profecía debería cumplirse en ambas situaciones, porque si bien la profecía no es un destino por sí sola, las acciones de Voldemort llevan a la realidad hacia el cumplimiento de la profecía. Los detalles son distintos, pero la lógica es la misma. Al creer que la profecía tiene que ver con él y con su intento de asesinar a un muchacho, Voldemort desata cosas que no pueden detenerse. Pero en esta situación alterna, no tendría sentido que la profecía se cumpliera. Por supuesto que se puede continuar con este What If, y sería interesante ver qué pasaría en un mundo en el cual Harry Potter no hubiera sobrevivido. Pero por el momento quiero escuchar qué opinan sobre este What If. Y si esto fue algo confuso en el tema de las profecías, si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima recuerden, la magia florece, solo en almas únicas.